Pues primero que todo te quería dar las gracias por estar aquí. La verdad significa un montón para mí porque de verdad a mí me gusta mucho como hablar de estos temas y quitarles como un poquito ese tabú y eso. Y pues viniendo de ti, pues siento que es una perspectiva un poco distinta porque pues llevas varios años como estudiando sobre eso, entonces me parece una dinámica como bien interesante. Sí. Entonces, pues estoy tratando de abrir las preguntas, pero si me salgo de esta pantalla no me deja, ¿tú las anotaste? Sí, espera un segundo. A ver, bueno, lo primero, digamos, podría ir como con preguntas que me hicieron a mí, Ah, que perfecto. hablar, digamos, un poco sobre la pandemia y como el hecho como de sentir esta incertidumbre tan grande que todos tenemos, como Ujú, por qué genera esto de, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Como por qué, ¿sí? ¿Y qué hacer sí. con eso? Bien. Entonces, Ujú, bueno, lo que yo, o sea, lo que primero como que quiero plantear es que es completamente natural sentirse tan desorientado cuando uno tiene, o sea, uno en la vida tiene como ciertos esquemas, cierto orden que va a tomar o hace metas o hace planes. Y ahora, de un momento a otro, como que cada semana se nos está cambiando eso. Entonces, también darnos la comprensión de que es natural, o sea, es natural sentir esa incertidumbre, no llenarnos de ese miedo como, ¿y ahora qué? Sino como dejar que de verdad, o sea, como no sabemos, entonces permitir eso, como entrar en un tipo de aceptación, ¿sí? Es como lo primordial, como si a ti, o sea, si de verdad hay tanto que no podemos controlar, es literalmente rendirse, y no se trata de rendirse como acá, echarse a la víctima, ¿no? Sino como de ujú, decir, ok, yo acepto lo que está y sigo mi vida como en el día a día, como, ok, ¿qué puedo hacer yo en el ahora? ¿Vale? Como no ujú, quedarse con no quedarse con eso como, uff, todo está demasiado mal, porque es cierto que lo único que vemos también como que es todo lo malo, también como que nos llenamos de esa negatividad y pues eso te satura. Pero nada, es como ujú. aceptar y lograr como seguir en el día para no llenarnos de tanto problema. Yo siento, yo siento que también se trata como de aceptar que no tenemos control sobre todo, como entender que es una situación que está completamente, pues que es completamente ajena a todos en cierta forma, o sea, se nos sale de las manos poder como realmente hacer algo al respecto. Lo único que podemos hacer es limitarnos a las recomendaciones que den y ya, porque la verdad es que nadie sabe cómo llevar esto de una forma específica y concreta. Siento Totalmente. que eso también da como un poquito de paz, como quitarle como esa pesadez al asunto. Sí, totalmente. Eso y cómo manejarlo también, como lo que yo te digo, como mucho momento presente, como mucho que puedo hacer yo por mí hoy para no sentir como ese agobio de qué va a pasar ahora, después, como cada día traerá su afán, básicamente eso, Exacto. total. Exacto. ¿Y tú crees que, digamos, con esta situación se van a aumentar, como digamos, los casos de, como, pues, trastornos mentales, como digamos, no sé, temas de ansiedad? Sí, totalmente. O sea, se van a aumentar y se están aumentando, como que ya se presenta de Ujú, verdad gente que tiene ataques de pánico, que nunca los había sentido. También pasa mucho que, digamos, con la cuarentena que hemos vivido cuando fue tan estricto. em, Claro, todo el mundo, pues generalmente lo que hacen es que se llenan de actividades o de cosas que hacer ujú, para no enfrentar como sí. las emociones que empiezan a suscitar dentro. Ahí, o sea, en un sitio, perdón, en un tiempo donde estábamos en serio enfrentados con nosotros mismos, pues obviamente era como a ver la sombra, a ver no Ujú, quiero llamar así como entonces, claro, eso afecta un montón. También el hecho de que sí, total. realmente nos cortaron la libertad, o sea, no teníamos ya esa libertad, entonces sentir como ese ahogo, esa sensación de que no puedo hacer nada, no puedo salir, obviamente genera un montón de ansiedad, un montón de preocupación. Es Siento natural, o que, sea, también otra vez, como no llenarse de eso, de que yo me estoy enloqueciendo y soy esta cosa ujú, que no tiene control, es como no, ¿qué está pasando? O ujú. sea, la situación está difícil para todos y, o sea, de verdad, darme cuenta de eso e interiorizarlo. O sea, puede que lo sepas, pero como que de verdad dentro de ti di como, hey, cálmate, yo puedo, como que qué está pasando, está difícil y aquí vamos. Es que, ¿sabes también porque siento que resulta como complicado asumir como ese tipo de actitud? Siento que
muchos de nosotros vivimos distraídos en el día a día, como atareados con tantas cosas, que realmente siento que somos muy pocas las personas que nos sentamos realmente a tener una conversación honesta con cada uno, a decir como, vea, yo me siento así, realmente es por esto y esto me está incomodando, es por esto y esto, y siento que es algo que hemos perdido, como la facilidad de conectarnos con nuestro interior por andar distraídos con tantas cosas externas. O sea, por ejemplo, la tecnología, yo la amo, yo amo las redes sociales, me encantan, pero siento que se pueden volver un poco como escapes para uno no lidiar con cosas pues que a uno le atormentan. Totalmente. Y también lo que tú dices de las redes sociales, como ver que, no sé, digamos, hay gente que posiblemente tiene como la posibilidad de salir, mientras hay otros que no. O sea, digamos, en este momento sé de personas como, no sé, por el occidental, que están en completa cuarentena, que de verdad no pueden salir, y ver que sí hay personas que están como viviendo vida normal, y como, o los amigos sí pueden hacer cosas, sí, pero ellos no, porque de verdad pues van a salir y los va a parar la policía. Entonces es eso, como decir, vale, pues esta es mi situación actual, pero no va a ser así por siempre. También darse cuenta que pues ya vivimos esto, como que, y que va a ser por el bien propio. Al final, si están así, es porque de verdad pues estas zonas están bastante altas en contagio. Ujú. Entonces es como, Sí, pues claro. sí, un interiorizar que, ok, voy a estar bien, esto no será para siempre, y buscarle esos sentidos sin necesidad como de llenarse de, uff, el otro sí está y yo no, y así, o sea, ¿sabes? Como que las redes sociales Ujú. ya empiezan a afectar, lo mejor, pues claro, es salirse de ellas, Pues o es sea, que digamos que yo siento que el tema de la comparación como que siempre ha existido. O sea, no, siempre resulta muy fácil compararse con el otro porque siento que de cierta forma uno empieza a proyectar muchas inseguridades en el otro para no lidiar con eso de forma como concreta. Es como una forma de exteriorizarlo que se sienta un poquito más impersonal, entonces por eso uno vive como comparándose a toda hora. totalmente. Yo me refiero también, digamos, como en este momento, o sea, en este momento así como de tanta incertidumbre como la pandemia como tal. Ujú. Y, o sea, sí cuando se vuelve muy perjudicial, o sea, una red social, córtala, o sea, de verdad, Sí, tiene claro. que protegerse, es primordial, porque no vale la pena, no lo vale si de verdad te das cuenta que esto está generando mucho conflicto. El hecho también de estar viendo noticias todo el tiempo, un montón de amarillismo. Aquí me gustaría hablar Ujú. de otra cosa, y son una cosa que se llama sesgos cognitivos, que me parece muy interesante mencionarlo, porque cuando nosotros vemos noticias, generalmente ya en estos tiempos las noticias se venden, no como para informar tanto, pero sí como para vender tal cual. O sea, lo que buscan es que tú hagas Ujú. clic y vendan. Entonces, juegan mucho con esto que se llama sesgos cognitivos en el humano, que es, nosotros tenemos, digamos, sesgos de confirmación, como vemos que algo está mal, entonces, claro, en la noticia nos aparece que está mal y a eso es a lo que le vamos a dar clic, ¿sí? O como, o cuando, digamos, salen como. Sí, como generalmente buscamos las noticias negativas también porque eso es lo que genera una respuesta fisiológica. O nos gusta ver, digamos, cosas tiernas porque también generan cosas fisiológicas. No sé, a la gente que le gusta mucho como ver gatos por internet. Eso tiene una razón fisiológica. Sí, eso tiene una razón fisiológica, como que en verdad genera ternura. Y la ternura genera un sentimiento de como que apacigua el cuerpo. Entonces todo eso, como verlo es muy valioso. O sea, si tú de verdad te llenas de noticias falsas es porque de verdad estás como generando adrenalina en tu cuerpo con eso, pero pues obviamente te va a Ujú. hacer daño a largo plazo y no vale la pena alimentarlo. Claro. Eh, ¿Y Sí. tú sientes que con esto, pues como con esta época de pandemia donde siento que todos hemos tenido la oportunidad de tratar de conocernos más, sientes que se vaya a cambiar como un poquito la visión que se tiene en cuanto a los trastornos mentales? O sea, sientes que tal vez eso ayude. Em, sí, yo diría que sí, francamente, porque claro, o sea, ya es un tema de todos, como todos en lo mismo, como que no es como Ujú. que esa persona que siente mucho o esa persona que tiene algún diagnóstico. Yo creo que ya es un tema de que nos damos cuenta que de verdad, como que no podemos, no podemos seguir escondiendo nuestros sentimientos, no podemos seguir escondiendo las emociones que nos suscitan a nuestro alrededor. Exacto. Sí, la verdad, O sea, yo siento que se ha tratado mucho de eso, siento que ujú.
Sí, nos hemos vuelto como esta especie donde los sentimientos y las emociones no existen, como que eso no se toca, no se habla, esa vaina por allá. Y ahorita pues ya no hay espacio para eso porque realmente es lo único que nos estamos dando cuenta que realmente tenemos y que realmente importa. Sí, es como lo único que realmente está ahí siempre. totalmente. O sea, pues en un ideal completo sería tal cual decir como, sí, obvio, ya, si esta persona tiene un diagnóstico, voy al menos como a ser comprensivo, ser un poco más empático. Pero, pero igual, por más de que, o sea, por más de que queramos como mantener ese estigma, algo dentro de nosotros ya va a decir como, hey, no, o sea, son tiempos difíciles y voy a ser un poco más comprensivo Ujú, porque total. seguramente no lo está pasando fácil. Eso ya de por sí quita ese estigma del trastorno mental como tal, que igual es algo que yo, o sea, personalmente y como profesional busco romper mucho, porque no me parece Ujú. como limitar a esa persona, lo que yo te decía, como con cargarse con el diagnóstico y con todo lo que implica, que son como 20.000, no sé cómo. Sí, digamos, esa vez que estuvimos hablando, yo, cuando tú mencionaste eso, digamos, Porque para mí haber llegado a un diagnóstico me dio, a mí en lo personal me generó tranquilidad porque yo soy el tipo de persona que a mí me gusta como tener toda la información súper minuciosa, eso a mí me da tranquilidad personalmente, pero sé que también es muy fácil uno dejarse cargar por eso y asumir que porque eso es un hecho, entonces uno está como ligado a ser de esa forma por siempre. digamos, Entonces digamos que la forma en que yo, o sea, como yo lidio con mi trastorno es que yo sigo siendo yo, es solo que hay épocas y hay momentos en los que no estoy estable mental ni emocionalmente por X o Y razón, sea por temas químicos, por lo que sea, pero siento que nunca he dejado que eso me impida hacer las cosas que yo quiero. sí, A mí me dio tranquilidad, o sea, digamos que cuando le pudieron poner un nombre que digamos en su comienzo fue depresión, como que para mí eso me hizo sentir que, vea, no estoy sola, tampoco estoy loca, y mucha gente se siente así, entonces a mí eso me dio mucha tranquilidad, pero sí tienes toda la, muchísima. porque le da representación a lo que está sintiendo, le da una comunidad como no está sola, como en verdad esto tiene una razón de ser y no estoy acá como flotando en emociones. Sí, Ujú. totalmente. Es cierto que es importante como de verdad, pues el acompañamiento ahí terapéutico, que no sea solamente la psiquiatría como toma tu pepa, sino como que de Uy, verdad, sí. sí, sino que de verdad sea una cosa de darte la responsabilidad a ti, como mira, pues cargas con esto fuerte, hay momentos donde, como tú lo mismo lo dices, como vas a estar inestable, pero puedes, o sea, puedes salir de ahí, como que tienes tu propia capacidad de accionar, de la responsabilidad, y pues, Y también es soy yo, como uno soy yo con estas no condiciones. escudarse en eso. Exacto. Soy yo con estas condiciones, pero no es todo mi ser. O sea, no es como que siempre Ujú. sea así. Ujú. Sí, total. Exacto. Sí, no, la verdad, siento que el tema de la terapia es muy importante. O sea, por ejemplo, a mí los medicamentos me salvaron la vida en un punto porque yo estaba, Te entiendo. pues yo ya estaba muy mal. Pues yo tuve un intento de suicidio, entonces definitivamente yo ya necesitaba como ese empujón químico que le hiciera a mi cerebro creer que, pues ver y entender que la verdad no estaba tan grave la situación. Pero digamos que sin la ayuda de la terapia psicológica, uno no avanza a ningún lado. Eso es un estar ahí como, no sé, como pretendiendo que una pepa le va a salvar la vida a uno cuando no es así. O sea, yo siempre he visto los medicamentos como una especie de bastón que te ayuda a volver a recuperar el equilibrio, pero no es lo que te va a ayudar a caminar por siempre. O sea, esa vaina, o sea, si tú te enfocas solo en los medicamentos, vas a tener otras 28.000 crisis. Totalmente. Total. Además que generalmente cuando eso pasa, pues al principio te sientes muy bien, pero luego esos pensamientos vuelven a aparecer. Y claro, esos pensamientos obvio van a generar otra vez como respuestas fisiológicas y otra vez. Entonces empiezan a cambiarte las dosis o empiezas a hacer cosas. Y realmente no es eso, sino que de verdad tienes cosas que trabajar en ti, en tu psicología, tal cual ya como en tu mente. Y, y eso no lo va a hacer una sola pastilla. Entonces sí, es importante como que se vea eso también. Y, Y siento que también, pues no sé, al final del día todos lidiamos con nuestras cosas de la forma en que sea, todos tenemos nuestros problemas y algo que yo he aprendido con todo esto es como no a minimizar la lucha de nadie más, como no a minimizar el dolor ajeno, como ese discurso de que hay gente que la pasa peor que tú, puede que sea verdad, puede que no, pero pues solo la persona que está pasando por esa situación sabe qué se siente, entonces
Siento que eso también nos va a ayudar de pronto a sentir un poquito más de empatía con el otro y de verdad entender que pues cada quien lidia con lo que puede según las herramientas que tenga. Otra cosa, digamos, eso que mencionamos mucho, la empatía. O sea, me gustaría también como desglosarlo un poco. Porque el hecho de ser empático es bueno. O sea, yo creo que mucha gente lo entiende como, vale, pues me voy a poner en los zapatos del otro. Pero una cosa es esa y otra como inmersarte en la realidad del otro. O sea, que eso no es lo que se pide, ¿sí? Sino como un hecho de lograr como ver esa realidad y ser comprensivo. Decir, ok, esta persona la está pasando mal, ¿por qué la está pasando mal y cómo? Pero no necesariamente tienes que, o sea, digamos, si yo vivo como en un privilegio, ¿sí? O sea, no sé, yo como mujer blanca vivo en un privilegio. Y el hecho de ser empática con una persona de raza negra, no, o sea, no es como que yo me voy a meter en su realidad, sino como de que yo voy a comprender que esa persona tiene ciertos estigmas cargados y actuar acorde, ¿sí? Pero no es como, Ujú, porque la gente confunde mucho como la empatía, como, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué es eso? ¿Qué hago con eso? Como, y pues hay tanto por hacer, como de verdad generar pedagogía de que, bueno, con todo, pues lo menciono así, digamos, con raza por todo lo que estamos viviendo también, o sea, como el hecho de ver tanta racialización de la nada, no es de la nada, ¿no? Acá de verdad acá funciona mucho como con el clasismo. ujú. Bueno, eso supongo que es otro tema. Sí, no sé. Pero en sí, o Bueno, sea, digamos que el tema de la empatía va más allá de, mira acá. pues yo lo siento, como yo siento la empatía, yo lo siento es como la capacidad de tú entenderle pues el dolor y el sufrimiento a esa persona, así tú no hayas pasado por eso. O sea, es entender que esa persona está sufriendo porque eso le genera alguna molestia. O sea, y son cosas que tal vez uno nunca llegue a entender. O sea, hay cosas que tal vez a mí me molestan y me incomodan y me han lastimado mucho, pero a que otras personas no de la misma forma, porque pues todos sentimos en diferentes como Me- contextos y espacios, no sé, sí, Sí, como... sí, sí, totalmente. Hay una palabra muy linda en latín que se dice que es epoge y es tal cual como ver la realidad del otro sin prejuicio. O sea, significa eso. Entonces, Ujú, sin juzgar previamente como por tus esquemas. Entonces, digamos, sí, si una persona vive algo muy difícil y yo no tengo por qué tener como un prejuicio sobre eso, como ver su realidad sin generar como sí, esos prejuicios, tal cual. Y ujú. hice un post sobre esto si lo quieren leer. Y bueno, Pero sí, sí, la verdad, tiene mucho sentido. O sea, siento que, no sé, siento que mucho del dolor que sentimos todos es por ese, no sé, como por esa idea que tenemos en la cabeza, como que a nadie más le va a importar o que nadie más va a poder entender lo que siento, pero la verdad al final del día son cosas que yo siento, yo creo que al final del día todos sufrimos por lo mismo, o sea, a todos nos duelen las mismas cosas, a todos, sí, todos hemos tenido esos sentimientos de alguna u otra forma. sí, total. Entonces, digamos, con lo del tema de los trastornos mentales como tal, yo encontré paz como en el diagnóstico, Sí, porque me dejé de sentir sola, porque de verdad yo decía como es que si yo ni siquiera entiendo qué me está pasando, yo cómo le voy a explicar a alguien. Entonces, eso era también, pues uno mismo se encarga de ponerle el peso a las cosas, pero no sé, o sea, ya cuando tuve como un diagnóstico me di cuenta pues, que no estaba sola y que hay muchas personas que se sí, sienten así también y no está mal. sí, sí, tienes mucha razón. O sea, ayuda de verdad, tal cual, lo que ya hoy dijimos, como la representación de lo que te está pasando. Pero es importante no limitarse, o sea, sí es importante no decir como que yo, o sea, como ser humano, tengo capacidad de pensamiento, tengo capacidad de representación, puedo accionar sobre esto que estoy sintiendo y no, Ujú, y no quedarme como en ese, soy una persona depresiva. O sea, yo siento que es hasta cruel el hecho de verdad decirle a una persona que su tristeza es como una diabetes. O sea, a mí eso me parece una exageración brutal, como de verdad es muy fuerte. Porque hay momentos donde, digamos, puedes tener un cuadro depresivo, pero no necesariamente eres una persona que conlleva esto dentro por siempre. O sea, como que no ujú. vas a estar triste por siempre. O sea, es una emoción que también se puede atravesar, ¿me entiendes? O sea, Yo ya, siento que también tiene que ya ver cuando mucho como, tiene más esquemas, claro. Pero, pero sí, pero es difícil. O sea,
Siento que también es muy importante como el uso del lenguaje. Yo Exacto. siento que a veces uno no es muy consciente, digamos, esto va a sonar recursi, pero pues las palabras tienen un montón de poder. Ujú. Y cuando uno verbaliza ciertas cosas, uno les está dando el poder de existir y de ser. O sea, en el momento que tú verbalizas una idea, ya se vuelve como algo que existe ahí. Y si tú usas el lenguaje de una forma que es despectiva contigo mismo, pues te vas a seguir cargando de eso todo el tiempo. Digamos que con el tema, a mí me pasó recién, pues yo siento que yo llevo lidiando con la depresión como desde que tengo 9 años, pero hubo una época que de verdad me costó mucho salir de ahí porque yo misma me acostumbré a esa realidad, ¿sí? Como Sí, por sí, más incómoda y dolorosa que fuera, era lo único que yo conocía, entonces todo lo que me permitiera hundirme más, yo lo agarraba y me aferraba a eso porque era lo que conocía, entonces siento que se vuelve también un hábito y por eso uno tiende a veces a escudarse mucho como con el diagnóstico, como decir, no, es que yo no puedo hacer eso porque es que yo tengo depresión, no, es que yo no puedo hacer eso porque yo tengo depresión. Y empezar como a generar un montón de excusas para uno realmente no lidiar con todo lo que le está pasando adentro. sí, tienes toda la razón. Por eso hablo mucho como de darnos cuenta de que somos seres capaces de accionar, de tener responsabilidad, que pues somos libres en la medida del entorno, pero pues eso requiere hacer, o sea, como no quedarse con esos escudos que tú dices, como no, es que yo tengo esto y no voy a poder, y yo tengo esto y no voy a poder. A la larga, tú te das cuenta que el humano es completamente poderoso y tú no puedes, o sea, de verdad se puede. Y no tienes por qué vivir sufriendo o con dolor o como ese malestar ahí emocional. Bueno, Y digamos, de lo que has aprendido así como de psicología, como que te has dado cuenta que son de pronto como herramientas muy sencillas para uno poder como lidiar con ciertas cosas, como cosas que tú veas que son de pronto como sencillas y como claves, así que tú digas como cuando una persona trabaja en esto es mucho más fácil que, no sé, que, que sí, sane. te sale. Bueno, yo pienso que, digamos, mucho de, o sea, como de la salud es de verdad como aceptar la realidad como está, más o menos. Ujú. Sin generar como estas ideas exageradas en uno, como, a ver, cuando uno tiene mucha emoción por dentro, generalmente distorsiona muchas cosas de lo que están pasando. Entonces, exacto. Entonces, cuando, digamos, si yo estoy preocupada por algo, generalmente ese algo puede ser pequeñito, o sea, puede ser algo pequeño, pero yo lo veo gigante. Entonces ayuda mucho, no sé, Ujú. de pronto hablar con una persona de confianza que te haga ver las cosas como son, más o menos como yo estoy viendo esto así, pero como es realmente. O sea, como si yo me estoy dando cuenta que estoy comida en mi emoción, como envuelta en ella. Entonces, primero darte cuenta de la realidad, aceptarla tal cual está, como bueno, está pasando esto. Em, y bueno, ya ejercicios así como tal, pues podría decir como cosas de respiración, o sea, manejar mucho la respiración. A nosotros se nos olvida que en verdad como que hay momentos en que hay tanta cabeza, o que estamos ahí en ese loop de la cabeza, que Ujú. ya olvidamos como que somos un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo que siente y que también va a dar por nosotros. Entonces, no sé, como si de verdad estás muy triste, importante cuidar de tu físico, importante cuidar de ti. Como no dejarte ganar, como por no me voy a parar de la cama, no, es primordial levantarse, bañarse, hacer, arreglarse si es el caso, no dejarse, Digamos que sí, a eso, mí eso es algo que o sea, digamos en esos días, sí, hay días que yo, o sea, aquí siendo brutalmente honesta, yo creo que yo he llegado en las épocas más difíciles que he tenido, yo puedo llegar hasta 2 semanas sin moverme de la cama, o sea, así, sí, te literalmente, que entiendo. no. Y digamos que uno sí trata como de, no, o sea, yo debería al menos bañarme, o sea, debería hacerlo por mí, porque uno sabe que uno se va a sentir mucho mejor, pero de verdad yo siento que cuesta mucho y siento que eso también tiene que ver como con más, pues con más cosas allá que tal vez uno ha dejado acumular, pero digamos que eso que tú dices siento que es muy importante porque es verdad, o sea, digamos, yo he tratado que cuando me empiezo a sentir como un poquito de caída, no, entonces hoy me voy a maquillar porque yo me divierto maquillándome y me gusta cómo me queda, entonces, y eso le sube a uno el ánimo, eso le da como a uno, como una metica del día, como me bañé y me maquillé, Sí, eso total, ayuda no, un montón. bueno, ayuda mucho, o sea, por lo menos decir como, "Güey, hoy qué hice, al menos algo por mí, sí, como al menos me bañé, me arreglé, ya estoy por lo menos decente, sí, como no perder como ese aspecto de uno, de lo que eres, es muy importante, Ujú. muy importante.
otra cosa, bueno, lo que yo les decía como del cuerpo. Entonces, darnos cuenta que pues hay un cuerpo es primordial, que nuestra fisiología está. Entonces, digamos, cuando estás muy triste o cuando hay ansiedad, eh, importante como empezar a respirar. Entonces, ¿qué significa? O sea, y además que generalmente no sabemos respirar bien. O sea, vivimos ahí como Total. minutos, estamos como, esto no funciona. Sí, como ahí. Y respirando mucho desde acá, desde el pecho, eso claro que genera como hiperventilar y genera que la ansiedad se exacerbe, hasta ataques de pánico. Entonces, eh, digamos, bueno, si tú respiras por la barriga, o sea, como tal cual inflando la barriga, eso empieza a regular todo el sistema, como te oxigena el cerebro y ya el hecho de oxigenar el cerebro va a darle calma porque pues, bueno, esto es una razón fisiológica ahí como, porque Sí, bueno, claro. no sigue como el sistema simpático y el parasimpático, le das fuerza a tu sistema parasimpático y ahí empieza como a regularse todo por dentro. Ujú. Cuando tenemos ansiedad, pues entonces estamos, cuando tenemos ansiedad generalmente los ataques de pánico es cuando pasa esto, como cuando sentimos que hay un peligro inminente con nosotros, que como que da ese shock, el sistema simpático se exacerba. Entonces todo en nosotros empieza como a sentir que hay un peligro y que tenemos que actuar, pero Ujú. realmente pues no está pasando nada. Entonces es como ver nuestro entorno y comenzar a respirar. Y respirar es literalmente como inflar la barriga, no como de verdad, como, o sea, como hacer conciencia de nuestra respiración es Ujú. completamente importante, o sea, es Sí, fundamental. digamos que yo, pues, todos estos años como aprendiendo a lidiar con mis cosas y creciendo y sanando y todo eso, me di cuenta que yo no sé respirar. O sea, de Sí, verdad, uno se da cuenta que uno no sabe respirar, o sea, de verdad, hay muchas veces que, digamos que eso ya es algo que he aprendido a controlar, pero digamos que siento que hay muchos ataques de pánico mm, que yo hubiera podido evitar si me hubiera concentrado en respirar, o sea, si de verdad me hubiera sentado, pero no, uno se vuelve como demasiado, ¿cómo se dice eso? Uno se empieza ya como a mover como por inercia simple ahí, como, te vuelves irascible, es que también es como una cosa de que llega todo y como que te come esa sensación, como que todo tu cuerpo está en algo muy malo, como que esa presión en el pecho. Sabes que yo también he sentido ataques de pánico, entonces los entiendo. O sea, como hace muchos años, pero sí, como que sé lo que es y sé lo que es esa presión en el pecho que de verdad uno siente que no puede respirar, empezar a hiperventilar. Para mí empezar a hiperventilar es lo peor que me puede pasar porque se vuelve muy intenso. Entonces, sí, como darnos cuenta de la respiración es sumamente importante, como de verdad. Tú dices tantos ataques de pánico que se pueden evitar por eso. sí, digamos, otra cosa que yo descubrí era que normalmente cuando me da mucha ansiedad o ataques de pánico, yo tiendo como a recoger el cuerpo, como que me Sí, tiendo a hacer como bolita. es Y chiquita. entonces alguna vez una psicóloga me decía que cuando me empezara a sentir así, que tratara como de abrir los brazos, sí, Sí, porque, uy, sí, de no eso, dejarte. excelente. Sí, 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 de no dejarte ganar como por el cuerpo tal cual, o sea, es el cuerpo sintiendo mucho miedo, o sea, tal cual pánico. Y es que uno se enrosca ahí con una capsulita. Sí. También pasa mucho que generas, esto tiene un nombre, pero ahorita no se me viene, que hay personas que, digamos, empiezan a hacer cosas muy erráticas, como rascarse. Sí, entonces cuando tienes ataque hepático, entonces empiezan a rascar y o sea, se alcanzan como a rasguñar. Yo Entonces, por acá, no sé si se ve, tengo una cicatriz. sí, por eso, como Cuando que me empiezan ataques de pánico, empiezo así. sí, como a rascarse o las piernas. Generalmente sí Horrible. pasa mucho, sí es horrible. Entonces sí, eso como Sí. lograr, lo que tú dices, lograr como soltar el cuerpo, o sea, dejar la Ujú. cabeza, empezar a respirar duro como y soltar el cuerpo, como no, o sea, me estoy haciendo daño, como por qué, o sea, por qué está pasando esto. Em, y bueno, también si tienes como un acompañamiento, todo esto también funciona, o sea, empezar a hacer que la persona abra los ojos, por lo menos te observe y o sea, como que se dé cuenta que tú también estás ahí, decirle mucho como, Ujú, total. o sea, mira a tu alrededor, no está, o sea, no está pasando nada, estamos acá, decirle mucho como, digamos, que estás, o sea, como que está sucediendo a tu alrededor, o darte mucho cuenta de eso, no sé, ver colores y empezar a nombrarlos, ver cosas, o sea, Sí, eso ayuda yo vi a alguna tratar. vez, leí alguna vez por ahí como una técnica que era Sí, sí, como identificar, como era con los sentidos, entonces, por ejemplo, una cosa que puedas oler, dos cosas que puedas ver, tres cosas que puedas sentir, cosas así,
como que eso lo ayuda a uno mucho como a volver, como a estar Sí, acá. va a estar acá total. Sí, total, porque tu cuerpo, o sea, tu cuerpo y tu mente están ahí como en ese ataque de que algo muy malo está pasando. Ujú. Entonces, sí, total. O sea, el hecho de, también sirve mucho, sí, trabajar con los sentidos. Y también sirve mucho, mucho algo frío. O sea, sí de verdad puedes, o bueno, sí, generalmente frío. Si puedes de verdad como ponerle un hielo o algo helado a la persona en la espalda, eso también genera como que, ¿sabes? Como que la sensación Como el, sí, cambie. la, Ajá, ujú. la sensación cambie, entonces tú no estás, lo que tú dices, o sea, si de verdad la persona ya está como haciéndose bolita o lo que sea, entonces cambiar la temperatura corporal le va a ayudar como, Claro, eso, ajá, eso te despierta de una, como sí, total. ya tengo ese frío, uff, ya, ¿qué está Ujú. pasando? ¿Sabes? Sí, buenísimo. Y por ejemplo, no sé, tú sientes que últimamente, pues la sientes que, como más hacia esta época, sientes que son más como los casos de, pues como de temas mentales, como digamos temas de ansiedad, depresión, todo esto, sientes que eso ha aumentado. Totalmente, totalmente. Y más que, es decir, yo pensaría que esto estaba pasando desde mucho antes. Lo que pasa es que ahorita nos Ujú. estamos dando cuenta de todo porque la gente también, lo que hablábamos antes, no están completamente inmersos en el día a día y apagando su cabeza en el día a día, sino que ya se tienen que enfrentar a esto. Entonces, esto ya pasaba, o sea, bueno, yo puedo hablar de caso de España, realmente no sé muy bien cómo vaya en Colombia, pero sé que estaban teniendo una crisis sanitaria hace nada por suicidios, o sea, la cantidad de suicidios de verdad estaba siendo algo grave, esa crisis sanitaria. Sí. Entonces, o sea, uno dice como, bueno, o sea, al final, ¿cuál es la real pandemia? O sea, de verdad, como que la gente, o sea, a veces está lo conflictúa porque entiende que si no podemos ni siquiera controlarnos a nosotros mismos, como nuestra capacidad de pensamiento, de accionar ante el mundo que nos rodea, o sea, como pretendemos también, no sé, solucionar algo como Mira que el cáncer. yo siento que una de las razones tal vez, o sea, personalmente como yo lo veo y lo pienso, o sea, son una opinión, yo siento que es pues como que este tipo de enfermedades y lo que sea, como que yo siento que han aumentado mucho por el mismo hecho de que cada vez nos estamos como aislando más. O sea, cada vez todos estamos más solos, aunque estemos más cerca, como que cada quien anda más metido en sí, pero ni siquiera anda metido en sí como tratando de conocerse y aprender y lidiar, sino que todos estamos como metidos en nuestra pequeña realidad y asumimos que eso es lo único que hay. Entonces, obviamente cuando llega la confrontación de lo que realmente está sucediendo en el mundo exterior, nadie tiene ningún tipo, pues nadie tiene ningún tipo de herramientas como realmente para lidiar con, por ejemplo, no sé, los fracasos, que no te den un trabajo, que alguien que tú quieres mucho se murió. O sea, siento que cuando llegan esos momentos que son parte natural de la vida, porque o sea, pretender que siempre te van a dar el trabajo, siempre vas a sacar cinco, siempre vas a ser el mejor, eso es completamente utópico y irreal. Pero de alguna forma nos han vendido, no sé, nos hemos convencido de que eso es así. Eso es mucho, pues realmente yo creo que o sea, lo que tú mencionas tal cual ya es un problema como más estructural, de sistema, o sea, estructural, sistémico, o sea, tal cual como capitalista, o sea, porque, claro, o sea, estamos metidos en esta idea del hacer, del hacer, del hacer, o sea, y poco nos preocupamos porque nosotros somos humanos, ¿vale? O sea, somos carne y hueso. Y algo que yo hablaba mucho también, o sea, lo tengo como muy presente y hablaba mucho es eso, como el hecho de olvidarnos de que nosotros somos seres orgánicos es lo que nos genera como todos estos problemas. O sea, a Total, ver, nosotros respiramos, comemos, bebemos, cagamos, o sea, de verdad y ser conscientes de esto es primordial, como que precisamente por eso es que estamos como en este dilema también de hasta el COVID, ¿sí? O sea, pensar que completamente alejarnos de este ser orgánico es lo que, digamos, generó como, no sé, la venta de animales salvajes. Entonces, si uh-huh. decimos que el COVID es una enfermedad que se transmite por zoonosis, o sea, de animal salvaje, animal humano, eh, pues, o sea, qué poco respeto le tenemos a ese animal, que entonces lo estamos vendiendo, nos lo estamos comiendo, y pues yo he leído que, o sea, no sé,
que es por el pangolín. La gente se está comiendo este animal que es completamente salvaje, que no hay necesidad, porque de verdad no hace nada. O sea, realmente se lo comen supuestamente para medicina, pero no está confirmado, o sea, no hace nada. Y La verdad, yo siento esa que falta de respeto que se le tiene a la naturaleza es lo que también como nos tiene así, como... total, yo siento que, pues no sé, aquí de pronto me voy a ir un poquito como por los lados, pero yo siento que también hay un tema ahí como muy energético de, sí, como a nivel energético siento que uno, o sea, siento que nos estamos reprimiendo la posibilidad de ser humanos como en todo lo que eso involucra, o sea, tanto la parte orgánica de la que tú hablas como toda la parte mental, interna, todo lo que tenemos, siento que nos hemos negado la posibilidad de ser totalmente. Entonces, por ejemplo, digamos, eso es lo que decíamos del afán del día y hacer, o sea, digamos, yo recuerdo muchas veces cuando yo estaba estudiando, yo ni dormía, ni comía, Sí, no, y eso nada. está mal, o sea, eso está muy mal. O sea, es tal cual un problema, como lo decíamos, como sistémico, estructural, o sea, que de verdad nos tratan, o sea, nos tratamos los unos a los otros como una máquina financiera Todos. y que de verdad no podemos seguir así, o sea, es una cosa que yo creo que nos, o sea, nos han enfrentado a esto, o sea, lo que tú dices de energía, pues sí, mira, como el universo dándonos un despertar, como sacudiéndonos, como, hey, si seguimos a este ritmo, ustedes se van a morir, así, o sea, tal cual. Entonces, Sí. sí, es, es un Digamos despertar. que yo Yo siento que, duermo, dale. perdón, yo siento que, digamos, todo el tema de los trastornos mentales también tienen como, o sea, como ese trasfondo energético en el sentido de que yo siento que muchas veces uno está haciendo algo y no se siente bien, pero se trata de convencer de que eso es lo que uno quiere y donde uno quiere estar. Y el mismo cuerpo es el que se encarga de hacerte sentir, o sea, por ejemplo, para mí yo siento que la ansiedad es eso, o sea, a mí siempre que me da ansiedad es porque no estoy siendo honesta conmigo mismo. O sea, siento que siempre que me da ansiedad es porque tal vez me estoy etc. Y siento que eso es Sí, total. más y después volviste. Sí, se me trabó, ¿verdad? No te escuchaba nada. Espera, ¿Ya me espera, escuchas? no. Sí, ahora No, sí. tranquila. No, Sí, pues ahora estaba sí. diciendo que siento que tiene que ver mucho con el hecho de que, o sea, nunca nos permitimos como aceptar al otro tal y como a veces siempre estamos como juzgando y teniendo como esos prejuicios y todo eso, y eso hace que cada uno de nosotros nos carguemos con otros paradigmas mentales que no nos permiten estar tranquilos. Esa necesidad de andar complaciendo a todo el mundo y de querer encajar y de querer, no sé, de querer Sí. ser parte como, Eso, no yo sé. siento que, digamos, con eso que tú dices, es como esa negación a también como hacer nuestro, o sea, como ser auténticos, ¿sabes? O sea, en esta sociedad que todo el mundo como que empieza a verse igual, a actuar igual, a hablar igual, como, como no, yo porque, o sea, de verdad, los chiquitos deberían poder, o sea, decirnos como ahí no, o sea, que seas tú, eso va a ser suficiente, pero de verdad sé tú, como el ser auténtico es muy, o sea, con lo que tú dices yo lo veo eso, como con el hecho de la autenticidad en uno mismo, es Sí, muy total. O sea, por importante. ejemplo, digamos que yo me pongo a pensar en retrospectiva y yo siento que el trasfondo de mis trastornos y de todos mis dolores y lo que sea, es por eso, es porque yo siempre traté de complacer y vivir al ideal que otras personas tenían mío y pues eso nunca iba a pasar. Pero Claro. uno se carga mucho con eso. O sea, digamos, no sé, o sea, tú sientes que hay una forma, o sea, digamos, tú cómo sientes que sea una forma como apropiada de entrar como a tener una conversación, digamos, si tú ves que alguien está como sufriendo o algo así, ¿cómo es la mejor forma como de acercarse a esa persona? Porque yo siento que a veces, por más de que uno quiera ayudar, a veces uno la termina cagando. Sí, te entiendo. Pues, a ver, o sea, digamos, si tú en serio ves a una persona que está sufriendo, generalmente pasa mucho que, no sé, hay gente que se guarda mucho las cosas. Entonces, no sé, supongo que para no ser intrusivo, preguntar de manera sutil, no sé, como, hey, ¿cómo estás? ¿Todo está bien? Es importante, como solamente el hecho de cómo estás y de que de verdad no te quedes con una respuesta como bien y tú, ¿no? Como
Ay, me importa, siento que algo te pasa, algo te tiene afectado. em, Como cuéntame. No sé, Ujú, supongo que si a o sea, a ver, si al otro le importa lo que está pasando es porque hay una conexión ya ahí, o sea, ya hay un vínculo generado. Entonces, pues manteniendo la dinámica de ese vínculo, yo creo que cada quien debería poder ser capaz de acercarse al otro como, hey, ¿qué pasa? O sea, tú no eres así, no sé. Am, y recordarle mucho a esa persona que digamos, si está triste, como recordarle mucho que "Ey, esto es una emoción y va a pasar y, ujú. y como eso, como recordar mucho, como tú sí puedes, o sea, sí puedes ser alegre si eres alegre. Todo esto como, Por ejemplo, ujú, ¿tú sientes que estamos en una época donde hemos podido como verbalizar más como el tema de los sentimientos, los trastornos? O sea, ¿sientes que claro, hemos como podido, hemos avanzado en eso? O sea, ¿sientes que hay como más espacios para pues sí, compartir y realmente como estar? totalmente. O sea, yo creo que somos una generación en verdad que vive como, yo hasta lo diría como en ese privilegio, ¿sabes? Porque, no sé, yo lo pienso como las generaciones, diría yo, como de nuestros padres, ¿sabes? Ellos eran, o sea, vivían en un ambiente también muchísimo más patriarcal, muchísimo más como esta ideología de que el hombre tiene que ser muy fuerte, la mujer sumisa. Entonces, como que pero o sea, nada más eso inhibe completamente cualquier emoción, como que el hombre no puede mostrar que está triste en ningún momento y obviamente un Claro. hombre que se siente triste también llora y también sufre. Em, y las mujeres también, entonces tienen que ser las amos de casa perfectas, entonces, o sea, como que, entonces yo creo que sí, yo creo que estamos en una generación igual y nada, y todo esto que estamos viviendo y también las redes, todo como o sea, este sacar de la gente acá también se expresa un montón, entonces todo esto sí ayuda o ayuda. Así como también es perjudicial, porque mucha gente como que Total. llega, claro, llega a puntos donde ya es demasiado o se empieza a comparar o bueno, además, sí, ha ayudado muchísimo, o sea, seguro que sí, sí, yo creo que, o sea, yo en eso sí soy bastante esperanzada, como que sí creo que lo que o sea, lo que viene no va a ser tan malo, digamos, a nuestra edad, como la gente de nuestra edad. Nos tengo fe, nos tengo fe. Sí, Y ahí la verdad, vamos. siento que no, y la verdad siento que si no pensamos de esa forma, pues realmente entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? O sea, digamos, Mm, total, incluso cuando estoy en mis peores días, trato de pensar que, pues que no es permanente, ¿sí? Que es algo que está pasando y tendré que lidiar con eso, pero no va a estar ahí por siempre, ¿sí? O sea, digamos, si tú me preguntas cómo superé la depresión, la verdad no sé. La verdad yo siento que un día solo pasó y ya. Pero obviamente fueron muchos días de trabajo hasta que un día ya no me sentía así, hasta que un día ya estaba experimentando y sintiendo otras cosas. Y siento que es lo mismo, pues lo mismo pasa como con la vida, en general, con la realidad. es así. Sí, es lo que yo te hablaba de la aceptación de la realidad, cómo está, darnos cuenta de que, digamos, sí, de que cuando estamos llenos de esa emoción, em, empezamos a distorsionarla mucho, empezamos a distorsionarla en una negatividad tremenda, como Ujú. todo va a estar mal, todo va a seguir mal. Pero realmente no. O sea, realmente es como, y las cosas que digamos, o sea, también pensándolo como en retrospectiva de historia, no sé, o sea, tampoco es que estemos viviendo del todo mal, o sea, nosotros ahorita nada, podemos vivir como, no sé, completamente distraídos haciendo cosas, o sea, nada más nos tenemos que quedar en la casa, ¿sí? Como que, pero no sé, en la época, digamos, no sé, en la Segunda Guerra Mundial, o sea, yo no me imagino que ahora hayan bombas, o sea, ¿sabes? Como que los tiempos pasados Sí, también fueron duros. Los tiempos pasados, exacto, también fueron difíciles. Entonces, es como el hecho de ir cada día otra vez su afán y otra vez al inicio, pero sí. sí, total. Es que Sí. yo siento que son cosas tan sencillas, o sea, de verdad, cuando Y lo digamos que importante a nivel lógico, a nivel lógico y racional, siento que son cosas muy sencillas, pero realmente ponerlas en práctica el día a día es muy difícil, es sí, muy es muy difícil. difícil. Sí, es muy difícil, es muy difícil. Y está muy bueno como igual, o sea, entre más uno pueda como cuidar su entorno y tener tal vez como cerca a personas que comprendan esto, digamos, si tú, no sé, si uno maneja una personalidad muy emotiva, ponle.
o digamos que tú tienes, como decía, un diagnóstico, o, o yo tal cual, que soy completamente emocional. Yo me cuido mucho de que mi entorno también comprenda eso, de que yo soy una persona, digamos, que siempre voy a estar como en crítica porque a mí me gusta eso y así soy, ¿sí? Entonces es como que, Ujú. como entender Total. eso, como de cuidarse con quien estés y poder ser lo más auténtico que puedo, que si ya no me lo permiten, es como, no, pues ahí no, ahí tal vez no pertenezco. Porque Sí. pues eso ayuda a que en tu día a día puedas otra vez como trabajarlo, aceptarlo. Pero si Ujú. estás ahí mirándolo todo el tiempo, con fachadas, como con... No llegas a ningún lado y pues sí generas problemas. Sí, claro, total. Y por ejemplo, ¿qué ejercicios de respiración nos recomiendas? Así como, Otra vez, no, aprender a respirar, de verdad, aprender cómo a entrar el aire al cuerpo, que no es solamente como desde acá, o sea, si tú no sientes el aire como tal cual en la barriga, prácticamente no estás haciendo nada. Entonces es como de verdad, como inflarla, como... Hay otros ejercicios chéveres también, que es como cerrarse un orificio y respirar por un sí, es lado, algunos un que dicen. rato, ajá, y respirar por un rato y luego respirar por el otro. Y así. Y eso también oxigena directamente como el cerebro, pero es primordial como entender que el aire tiene que entrar a todo el cuerpo. Y se va relajando, o sea, uno se da cuenta, uno lo nota, la fisiología del cuerpo empieza a relajar. Porque sí, lo que ya hablábamos, que la ansiedad solamente lo sube todo a niveles que pues, hacen daño. Ujú. Entonces, yo no sé qué más hablar. No sé si alguien tenga una pregunta, ya no hay nada. No, no he visto nada por ahí. Guardémoslo igual, ¿vale? O sea, déjalo Sí, guardadito. de todas formas, Déjalo guardadito y muchísimas lo grabo gracias, en serio. rapidito. Nada, luego nos queda otro y hablamos después Sí, de sí, gestionar tenemos otro relaciones. ahí pendiente. De todas formas, sí, muchísimas gracias. Siempre es muy entretenido hablar contigo. Ay, súper, no, cuando quieras. Y escríbeme más, y así. Bueno, hablamos. Que te vaya muy bien hoy. Muchas gracias. Igual, déjalo guardadito. Chao. Voy a tratar, haré mi mayor esfuerzo. No sé usar esto. Déjalo guardadito. Bueno, Muchas gracias. voy a tratar de guardar. Dale. Chao. Chao.